Prográmalos. 50 frases que usan la pregunta ¿con qué frecuencia? 50 phrases that use the question how often. ¿Con qué frecuencia estudias inglés? How often do you study English? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? How often do you exercise? ¿Con qué frecuencia comes fuera? How often do you eat out? ¿Con qué frecuencia vas al cine? How often do you go to the movies? ¿Con qué frecuencia visitas a tus abuelos? How often do you visit your grandparents? ¿Con qué frecuencia limpias tu casa? How often do you clean your house? ¿Con qué frecuencia viajas? How often do you travel? ¿Con qué frecuencia vas al médico? How often do you go to the doctor? ¿Con qué frecuencia ves a tus amigos? How often do you see your friends? ¿Con qué frecuencia compras ropa nueva? How often do you buy new clothes? ¿Con qué frecuencia usas esta aplicación? How often do you use this app? ¿Con qué frecuencia comes verduras? How often do you eat vegetables? ¿Con qué frecuencia lees libros? How often do you read books? ¿Con qué frecuencia revisas tus correos? How often do you check your emails? ¿Con qué frecuencia hablas con tu familia? How often do you talk to your family? ¿Con qué frecuencia haces tareas escolares? How often do you do homework? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia tomas café? How often do you drink coffee? ¿Con qué frecuencia llueve aquí? How often does it rain here? ¿Con qué frecuencia conduces al trabajo? How often do you drive to work? ¿Con qué frecuencia usas el transporte público? How often do you use public transportation? ¿Con qué frecuencia limpias tu habitación? How often do you clean your room? ¿Con qué frecuencia vas a la biblioteca? How often do you go to the library? ¿Con qué frecuencia haces compras en línea? How often do you shop online? ¿Con qué frecuencia cocinas en casa? How often do you cook at home? ¿Con qué frecuencia escuchas música? How often do you listen to music? ¿Con qué frecuencia hablas inglés? How often do you speak English? ¿Con qué frecuencia visitas museos? How often do you visit museums? ¿Con qué frecuencia ves la televisión? How often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? How often do you go to concerts? ¿Con qué frecuencia ordenas comida a domicilio? How often do you order food delivery? ¿Con qué frecuencia juegas videojuegos? How often do you play video games? ¿Con qué frecuencia haces llamadas? How often do you make calls? ¿Con qué frecuencia haces compras en el supermercado? How often do you go grocery shopping? ¿Con qué frecuencia vas al parque? How often do you go to the park? ¿Con qué frecuencia cambias de ropa? How often do you change clothes? ¿Con qué frecuencia visitas a tus amigos? How often do you visit your friends? ¿Con qué frecuencia tomas vacaciones? How often do you take vacations? ¿Con qué frecuencia estudias para los exámenes? How often do you study for exams? ¿Con qué frecuencia practicas deportes? How often do you play sports? ¿Con qué frecuencia revisas tus redes sociales? How often do you check your social media? ¿Con qué frecuencia usas el celular? How often do you use your phone? ¿Con qué frecuencia vas de compras? How often do you go shopping? ¿Con qué frecuencia revisas las noticias? How often do you check the news? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio en casa? How often do you work out at home? ¿Con qué frecuencia comes en restaurantes? How often do you eat at restaurants? ¿Con qué frecuencia visitas a tus padres? How often do you visit your parents? ¿Con qué frecuencia haces voluntariado? How often do you volunteer?
¿Con qué frecuencia escribes en tu diario? How often do you write in your journal? ¿Con qué frecuencia vas a la playa? How often do you go to the beach?